En agosto pasado Dios me permitió estar en una conferencia en Dallas y ahí conocí un señor, un muchacho señor, él se llama Gregory. Ese es su nombre para hablar como en español, ¿verdad? Pero él es chino, de la China, de familia china. Y no me pidan que les diga cómo se llama en chino. Pero para nosotros los occidentales él usa Gregory. Y bueno, él es parece que de niño, ¿verdad? Su familia sí se interesó porque él tuviera una muy buena educación. Y eso significaba un colegio internacional en inglés y eso significaba una educación cristiana. Entonces su familia, siendo muy, muy china, ¿verdad? Como que aceptó el reto y no se imaginó que a él se le iba a sembrar la palabra. Y desde muy niño él oraba a Jesús, pero no le decía a sus padres porque en China una de las cosas que pasa es que el honor hacia el adulto mayor o hacia tu familia es tan importante y eso se llega a mezclar entonces con la religión de ellos. Y en la creencia de ellos, una vez que la persona muere, entonces si los familiares adoran a los que han muerto, a sus antepasados, los antepasados cuidan de los vivos. Entonces es una mezcla donde de repente un valor cultural, que es el honor, honrar a los abuelos, ¿verdad? De repente ya se traslapa con creencia y ya entonces eso se traduce a que adoramos a los antepasados porque ellos cuidan de nosotros. Entonces cuando las personas se convierten a Cristo, una de las cosas que pasa es que es una gran deshonra familiar porque esta persona de allá no va a adorar a los muertos. O sea, nosotros solo adoramos a Dios. La Biblia nos enseña que solo se adora a Jesucristo y solo Él es digno de alabanza. Entonces, una de las cosas que pasa cuando una persona china es atraída al Evangelio es que sabe que va a haber una ruptura familiar muy grande. Porque como él va a romper con sus antepasados en algún momento, porque va a dejar de adorarlos, va a dejar de honrarlos. Entonces la familia, eso es una gran vergüenza. Y todo el código de honor y vergüenza es muy importante en esta cultura. Entonces, esta persona está deshonrando a toda la familia y por lo tanto es una vergüenza para la familia. Y la familia tiene que cortar. Difícilmente, podrán haber excepciones, pero generalmente cortan con ese hijo que ya no es hijo. Ya eso ya no se puede llamar hijo porque ¿verdad? Está desconociendo a sus antepasados. Todo para decirles que Gregory, ¿verdad? Él siendo niño, él recibe la semilla porque está en un colegio cristiano. Y las familias chinas saben, ¿verdad? Pero como que, bueno, no, mi hijo, ¿verdad? No va a aceptar esa creencia, va a aprender inglés, pero no va a aceptar esa creencia. Pero él fue muy tocado desde niño. Y dice que a los 16 años, él ya batallaba mucho con el expresarle a sus padres que ya él había tomado una decisión. Y entre lo que le pasa a los 16 años es que él se enferma seriamente, ahorita ya no recuerdo de qué en su testimonio, pero él le pide porque está siempre en su colegio, pero nada más, ¿verdad? Pero él le pide a su papá que si él puede ir a la iglesia. Y como que el papá como que acepta de verlo tan enfermo, ¿verdad? Entonces como que aceptan y él es sanado en ese culto. Y eso es lo que él le da la valentía de decirle a su familia, la verdad que yo soy creyente desde hace años. Y obviamente se dio una ruptura familiar. Y entonces desde los 16 años él, ¿verdad? Tuvo que asumir el reto de enfrentar la vida solo. Aquí ya no hay familia y no busque ayuda si la necesita. Ahora, entre las coyunturas de la vida, él
con un llamado pastoral, también ya con sus 16 años, él sabía que Dios le había llamado a ser pastor. Entonces, no sé cómo, pero sí llega a estudiar en pastorado, y en este momento él, dentro de lo que es esta iglesia china clandestina, ¿verdad? Él está ahorita en Canadá, está haciendo un doctorado en teología para regresar a China. Pero el tema que él está trabajando básicamente es cómo, bíblicamente, cómo enfrentar el tema de la vergüenza, el honor y la vergüenza, para ayudarle a sus hermanos y hermanas chinos y chinas a cobrar valor para tomar ese paso. ¿Qué elementos dentro de lo que es evangelizar? Porque es más allá de nada más decirle, oh, Jesús es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Tiene que haber más en ese evangelio para darle a la persona las herramientas emocionales que va a necesitar para empezar de cero la vida y romper el vínculo más fuerte que ellos tienen, que es el familiar. Porque aunque para Dios no hay nada vergonzoso en solo adorar a Jesús, culturalmente para ellos esa es una decisión que tienen que tomar. Y todo esto lo traigo porque vamos a hablar de Jesús como fuente de agua de vida. Y vamos a estudiar algunos pasajes, porque para nosotros es muy fácil decir Jesús es el agua de vida. Pero ¿qué significa realmente, o qué precio a veces hay que pagar para que nuestra sed eterna, porque esta no es agua de agua, este versículo y el contexto es una metáfora para decir que Él sacia lo más interno que hay en nuestra alma, esa sed interna que el mundo no puede saciar, solo Jesús. Venimos a Él, perfecto, pero ¿qué significa, oh iglesia, el que usted acepte tomar de esta agua? Aquí hay que renunciar. ¿Y qué está en juego? Para algunos es mucho, para otros tal vez sea menos, pero les aseguro que la salvación a final de cuentas para todos va a representar o implica una entrega absoluta. Padre, en esta tarde noche, nos ponemos delante de ti, nos ponemos en tus manos, Señor. Clamamos tu presencia en este lugar, Señor, y nos disponemos a ti, a entregarnos a ti, a amarte y a tomar de esta agua, Señor. Reconocemos que solamente tú puedes saciar la sed de nuestra alma. Solo en ti, Señor, hay vida. Solo en ti hay luz. Y tú eres, dice también Juan, que esa luz es la vida de los hombres. Te amamos, Señor, te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acompáñeme, primeramente, vamos a hablar de la fiesta de tabernáculos y vamos a hablar de diálogo y vamos a hablar de Jesús como fuente de agua viva. Todo eso está en los pasajes que tenemos. Vamos a ver si cuánto nos da el reloj. Pero acompáñeme a Deuteronomio 16. Y ya Moisés ya él sabe que ya le falta muy poquito. Ya Dios le dijo, tú no vas a entrar. Te enojaste mucho con la roca y no vas a entrar. Pero, entonces, Deuteronomio recopila como los últimos 3 discursos que ya Moisés ya está como en las últimas, ya resumiendo lo más importante, es como cualquier persona cuando ya sabe que va a morir. Y, ¿verdad? Reúne a los hijos y les dice, asá, y me van a enterrar así. Bueno, más o menos Moisés está en estos 3 sermones recopilando lo más importante que quiere que el pueblo deje. Entonces, en muchos, este libro es como un resumen de lo que ya uno tiene entre Éxodo, Levítico y Números, ¿verdad? Entonces hay cosas muy resumidas. Y en este capítulo 16, él súper resume que celebren las fiestas que Dios les ha dado.
El detalle de las fiestas está, como les digo, en Éxodo y en Números, pero aquí está muy resumido apenas para recordarles, esto es importante, Dios les ha dado estas fiestas y Dios tiene un propósito en lo que hay en celebrar esto. Y entonces empieza primeramente con la Pascua, ¿verdad? Esto aparta el mes de Aviv para celebrar la Pascua del Señor, estoy en el versículo 1, del Señor tu Dios, porque en una noche del mes de Aviv, cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto, ¿verdad? Entonces, los primeros versículos, ¿verdad? ¿Verdad? Van a haber 7 días y van a comer pan sin levadura, porque, claro, era para representar, hasta el día de hoy, ellos comen pan sin levadura para recordar que no les dio tiempo de leudar la masa, porque iban de aprisa, porque ya se tenían que salir de Egipto. Luego, la carne, ¿verdad? Esto es versículo 4, van a sacrificar el animalito en el atardecer, porque fue durante la tarde o al atardecer que van para afuera, entonces para recordar. Y van a hacerlo solo en el lugar donde el Señor va a escoger, eso es el versículo 5. Ajá, al ponerse el sol. En el 7 dice que cómo van a cocer el animalito, cómo se lo van a comer y que tantos días de pan sin levadura. En el 9 empieza con a la segunda fiesta, que es para nosotros lo que hoy llamamos Pentecostés, ¿verdad? Entonces a tantas fechas, usted cuenta tantas semanas. Y esa fiesta de lo que llamamos nosotros Pentecostés y ellos cosecha, era el puro inicio de, acuérdense que no todos los granos se cosechan al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, esta fiesta de lo que llamamos Pentecostés coincide con los primeros frutos de la cebada. Entonces, esto es lo que ellos llevan al puro inicio y esa fiesta coincide para celebrar que Dios nos da cosecha. Y aquí es cuando, en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? En esa fecha es cuando viene el Espíritu Santo. Y de alguna manera lo que Dios está cumpliendo ahí es los primeros frutos, ¿verdad? Los primeros creyentes. Entonces son la primera camadita de la primera cosecha. Nosotros ya estamos en las últimas cosechas. Ya el Señor ya casi viene pronto. Pero ellos eran los primeros frutos de la primera cebada. Y como un pacto, ¿verdad? O como una representación de un pacto, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y obviamente Pascua celebra que Dios nos saca a nosotros de esclavitud. En el 11 dice que te vas a alegrar en presencia del Señor. Todo lo que es gozo era muy importante o es importante en las fiestas. Con tus hijos, con tus esclavos o esclavas, tus siervos, los levitas, los extranjeros, tomen nota ahí, los huérfanos, las viudas, todos debíamos, ¿verdad? Como familia era importante que la gente conectara con gente en necesidad y celebrar juntos, ¿verdad? Y luego viene a partir del 13 las instrucciones para, no sé en su Biblia si dicen ramadas, otros dirán tabernáculos, son sinónimos esas dos palabras. Entonces en el versículo 13, al terminar la vendimia, o sea, ya estos son muchos meses después, ahora es octubre, cuando se termina la cosecha de las uvas, esa es la vendimia, al terminar la vendimia, y la cosecha del trigo, celebrarás durante 7 días la fiesta de las enramadas. Te alegrarás en la fiesta junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos, tus esclavas, los levitas, extranjeros, huérfanos, viudas que vivan en tus ciudades. Durante 7 días celebrarás esta fiesta en honor del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, pues el Señor tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos, y tu alegría será completa. ¿Ok? Entonces, actualmente, ahorita en esta semana, mañana, termina de celebrarse tabernáculos, nuestros, lo que es la comunidad israelita en todas las partes del mundo celebra tabernáculos desde el sábado pasado hasta mañana. Y parte de esta fiesta, bueno, ellos ponían sus tienditas en el tiempo bíblico y hasta ahora, ¿verdad? Para recordar
que una de las cosas que la fiesta hace es recordar que durante 40 años ellos vivieron en tiendas, en el desierto. Y que en estos 40 años Dios les proveyó a ellos en el desierto todo lo que ocupaban. Pero entonces, ya hoy en día, como está en el slide, la tiendita en mucho es para, bueno, recordar esos 40 años en tiendas, pero para comer ahí, ¿verdad? Y aquí en el país, todos sabemos que octubre es un mes de mucha lluvia, ¿verdad? Aquí estamos en pleno invierno. Me acuerdo una muchacha mexicana que vino hace años, varios meses, y llovía en agosto, y yo le decía, espérese a octubre. Y llovía en septiembre, yo espérese a octubre. En octubre salimos en bote en este país, con bote y con remos, y llegó octubre. Y ella me decía, no puedo creer cuánto llueve en octubre. Entonces, la comunidad israelita muchas veces hace su tiendita de campaña en la sala de su casa. Porque 7 días afuera en el patio con los aguaceros que tenemos, ¿verdad? No es una forma divertida de celebrar tabernáculos. Pero entonces, bueno, es una representación. Entonces ellos hacen su tiendita y en otras partes del mundo, pues lo ideal es que lo hagan en el patio y si se puede, ¿verdad? Ellos duermen obviamente afuera. Y otra de las cosas que fue pasando a lo largo de muchos siglos es que esta fiesta llega a coincidir con la coronación de los reyes. Y es porque David, ¿se acuerdan cuando David hizo la tienda de encuentro? Cuando conquista Jerusalén, la hace su ciudad, viene y le hace muralla y luego eventualmente viene y le pone una tienda para traerse el arca, ¿verdad? Y entonces, obviamente eso coincidió con tabernáculos, con la fiesta de tabernáculos, y luego históricamente, por ejemplo, Salomón inauguró el templo en tabernáculos. Y luego, por ejemplo, en el tiempo de Esdras hay un momento donde están leyendo la ley y se están rededicando como pueblo, acababan de terminar la muralla, están como en un avivamiento y están todo eso se da en tabernáculos. Entonces, por muchos siglos, tabernáculo no solamente era recordar que Dios por 40 años nos dio maná en el desierto y agua, porque verdad, parte de que Él nos sustentó era que tenían sed, pidieron agua y Dios les dio agua de la roca. Entonces, por muchos siglos, obviamente, el tema de la fiesta era Dios nos dio maná y nos dio agua en el momento más difícil. Pero luego se junta con que hay un rey. Cada coronación hay un rey que Dios ha escogido, como cumpliéndole una promesa a David. Y entonces tabernáculo se empieza a juntar con una expectativa mesiánica, ¿verdad? Porque el Mesías es el rey que estamos esperando. Entonces, para el tiempo de Jesús, ya esta es una fiesta que tiene muchos hilos. Tiene el hilo del desierto, pero tiene el hilo de que siempre celebramos que esta es la ciudad de Dios, que hay un templo que hemos dedicado al Señor. Celebramos o esperamos un Mesías y este Mesías viene a salvarnos. Entonces, déjese todo eso por ahí porque vamos a llegar a… Ok, este pasaje es importante, este es el versículo, el 14. Otro componente que tenía la fiesta es que vamos a compartir el gozo con la viuda, con el huérfano y con el extranjero. Ahora, yo sé que nuestras Biblias dicen extranjero, ¿verdad? Y sí, esa es una traducción de la palabra que está ahí, pero el sentido era con el refugiado. O sea, en los tiempos de UPA de allá, cuando una persona salía de por allá y se venía hasta por acá, no era porque iba a ir a conquistar el mundo. Era porque estaba en una necesidad grande de buscar ayuda, entiéndase, era un refugiado. De hecho, todavía hoy, yo sé que está la excepción de las migraciones que por un trabajo, por una gran oportunidad, todo lo que ustedes quieran,
Pero en porcentajes, la mayoría de las migraciones de un país a otro se dan por necesidad. Entonces, cuando usted ve a un extranjero, piense o trate de pensar por qué esta persona tuvo que dar ese paso tan difícil. Porque no es fácil dejar familia, dejar seguridad, o sea, tiene que haber algo detrás, muchas veces una necesidad grande, para poder cambiar de país. Y lo digo porque, ¿verdad? Sobre todo nuestros hermanos nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, venezolanos, requieren que extendamos mínimo misericordia y respeto, pero también ayuda, ¿verdad? Y que consideremos, tal vez no preguntarle, porque ya eso es como, ¿verdad? Tal vez delicado, pero sí que consideremos por qué esta persona puede estar acá. Entonces, el Señor les puso en las fiestas, y usted lo va a encontrar en cada fiesta, que te vas a alegrar con tus hijos, con tus siervos, con los levitas, con el refugiado, con el huérfano y con la viuda. O sea, tu familia no va a estar ajena a las necesidades sociales. Ustedes no van a vivir en una burbujita y a celebrar solo entre nosotros y se nos va a olvidar que hay una realidad social difícil para muchas personas, sino que tú vas a abrir tu casa y vas a conectar con personas que necesitan saber que Dios te sustentó en los momentos difíciles. Porque en esta fiesta celebramos y recordamos que Dios nos dio maná y nos dio agua en el desierto. Ajá. Ya esa como que la hablamos. Bueno, tal vez nada más con Moisés, ¿verdad? Sí, ajá. Entonces, en un momento de sed, ellos piden agua de una manera muy malcriada y Dios le dice a Moisés que le hable a la roca y ¿verdad? Milagrosamente Dios les da agua en el desierto. Ajá. Ok, sí, ya eso les mencioné que verdad, esta fiesta coincide con la cosecha del vino. Entonces, era una fiesta donde obviamente se degustaba, ¿verdad? Ya tenían vino para esta fecha. Ya habían cosechado su poquito, ¿verdad? Estaban terminando, pero ya estaban ahorita celebrando con vino de adeveras. Ajá. Ok, entonces llegamos al tiempo de Jesús. Entonces ya sabemos que celebran 1000 cosas con la misma fiesta, ¿verdad? Y para el tiempo de Jesús ellos tenían, entre los muchos ritos que tenían, ¿verdad? Por 7, pues, ¿se acuerdan que era 7 días de fiesta, verdad? Entonces por 7 días venían y tomaban agua de un estanque que era el de Siloé, lo traían en una vasija de oro. Yo les quedo debiendo esa porque no sé, ¿verdad? Somos un poquito más sencillos aquí, entonces me traje esta, pero usted se puede imaginar que esta jarra es de oro. Entonces, iban al estanque de Siloé, cogían agua en una vasija de oro, ¿verdad? Y venían a las gradas del templo y la derramaban sobre otro recipiente y básicamente era su manera de recordar el agua en el desierto y de orar, aunque ustedes no lo crean. Era un momento de oración para orar por lluvia. Porque, ¿verdad? Bíblicamente, Dios es quien nos da la lluvia. Y su lluvia a su tiempo. Entonces, era una manera, por 7 días, de humillarnos como pueblo. Acabamos de cosechar, qué bien, pero era una forma de humillarse como pueblo y reconocer que absolutamente dependemos de Dios para cada cosecha. La cosecha no es si yo me puse muy bonito, ¿verdad? La cosecha no depende de nuestro trabajo, la cosecha no depende de la economía mundial, la cosecha depende de la misericordia de Dios. Y el primer clavo
o la primera pieza de esa misericordia es que haya lluvia en su tiempo. Entonces se oraba por lluvia y obviamente otra vez recordando el agua en el desierto. Otra cosa que pasaba, ¿se acuerdan que como se celebraba la coronación de los reyes? Entonces de alguna manera estaba la expectativa mesiánica y ellos leían Isaías. Entonces te vas a adelantar al texto de Isaías, Isaías 12:3. Ajá. No está. Bueno, entonces buscamos usted y yo, Isaías 12:3, y para mañana si alguien que me recuerde. Isaías 12 es todo un salmo en realidad, es en el libro de Isaías, estamos de acuerdo, pero es un canto de alabanza, ¿verdad? El versículo 3 dice así: con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre, canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas, que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión, realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Ahora, ese versículo 3, ¿verdad? Sacarán agua de un manantial realmente, porque ellos hacen mucho la diferencia, o se hace mucho la diferencia entre agua de cisterna y agua viva. Y aquí estamos hablando de agua viva, un manantial, ¿verdad? Un ojo de agua. Entonces, al orar este texto de Isaías en tabernáculos, ellos usaban obviamente esta metáfora porque es una metáfora de gozo, pero era una metáfora para decir: Señor, ese Mesías que viene a salvarnos, lo estamos esperando. Te alabamos y esperamos tu bondad, pedimos tu bendición, pedimos tu lluvia y pedimos tu reinado. Tú eres el rey. Por siglos esta ha sido la época de poner un rey, pero tú, Señor, eres el rey y esperamos a tu Mesías. Entonces, con este contexto y de lo que ellos celebraban, cómo lo hacían, qué leían, ahora nos vamos a ir a Juan. Ahora sí, a Juan 7. Juan 7:37. Y aquí Jesús está frontalmente diciendo muchas cosas. Dice: en el último día, ya han pasado 7, ¿verdad? Ya por 7 días han derramado su agüita en las gradas, han orado por la lluvia, han recitado Isaías. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. Bueno, ojo que ese exclamó algunas versiones y ahí por ahí la tienen, dice que dijo en fuerte voz. O sea, no era como: si alguno tiene sed, venga a mí. No, era duro, ¿verdad? Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Jesús lo que está diciendo en voz alta es, en medio de ese contexto, ¿verdad? Al decir: el que tenga sed, venga a mí, beba, adivinen qué está diciendo. En voz alta, en esa cultura, está diciendo: yo soy el Mesías. Ustedes están hablando de la fuente de salvación y están orando por agua, pero el que tenga sed, no venga aquí al templo, venga a mí. Y decía esto del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. Me gusta, Reina Valera y otras traducciones dicen, tiene un pero metido en el 39. Pero decía esto de los que habían de creer en Él.
pero. O sea, el agua no es para todo mundo. El agua es para los que creen en Él. No es algo ¿verdad? Aunque en un sentido la invitación está para todo mundo, esa agua solo la pueden tomar los que creen en Él. Y aquí todos sabemos que no es un creer aquí, que eso es muy fácil. La Biblia dice que Satanás cree en Dios. Los demonios creen en Él. O sea, creer que Jesucristo es el Señor no es no es la carta con la que vamos a jugar. Este creer tiene que ver con entrega, o sea, con fe en Él, con confiar en Él, con confiar mi vida en Él. Y vengo con sed, vengo a tomar de Él, pero no puedo tomar de Él en mis condiciones. Tengo que tomar de Él en las condiciones de Él. Y por ejemplo, para nuestros hermanos y hermanas en la China, eso significa, para todos, significa enterrar el que dirán. Pero para ellos significa enterrar el que dirán más importante que ellos tienen, que es el de su propia familia. Pero si ellos tienen sed y quieren tomar de esa agua, tienen que enterrar eso. Y nosotros también, o sea, nosotros no podemos pretender saciar nuestra sed pensando o preocupándonos por el que dirán del mundo que no entiende la palabra de Dios. Ni de hermanos inmaduros que no entienden lo que es santidad. O sea, tenemos que como acomodarnos el cassette, ¿verdad? Y enterrar el que dirán de gente que no entiende lo que está en la enseñanza bíblica. Pero nosotros tenemos un Dios santo que quiere darnos de beber. Es una metáfora, acuérdense. Pero saciarnos internamente solo se logra en una entrega muy real. Y Jesús está abiertamente y públicamente diciendo: yo soy ese Mesías que ustedes están proclamando, ese rey, esa agua en el desierto, ese maná, ese soy yo. Porque ese era el tema de la fiesta, la sed. Y él aquí públicamente no se avergüenza de decir quién es. Y no lo esconde y lo comparte. Y quiere que nosotros compartamos también eso. Quiere que lo compartamos. Ahora, ¿cómo lo compartimos? Bueno, una forma es celebrarlo. Y cuando digo celebrarlo, para nosotros los creyentes no es, ¿verdad? Esto es para representar. Pero no escuche aquí en este sermón que usted ahora tiene que celebrar tabernáculos en su casa, porque Jesús cumplió la fiesta. Entonces, si hay algo que celebrar, lo que celebramos es que Jesús es la fuente de agua de vida, ¿verdad? Pero sí podemos celebrar eso a menudo. Al compartir nuestro testimonio, estamos celebrando y compartiendo con otra persona y contándole y diciéndole que he encontrado dónde saciar esa sed, que he encontrado un refugio, que he encontrado al Dios creador del cielo y la tierra. Y acompáñenme ahora, vamos de vuelta a Deuteronomio, pero vamos a ir a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 tiene este pasaje tan hermoso, ¿verdad? Que dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Verdad? Escucha esta palabra. Y dice: estas palabras estarán sobre tu corazón y las vas a escribir
ahí en la puerta, en el poste, en el espejo, cuando usted en la mañana se va ahí, a la verdad. Usted pone ahí en el espejo estas palabras. En la refri. Es una de las puertas que abrimos mucho a veces. Bueno, ahí, por todo lado, en papel de su casa, con pequeños versículos, porque nos ayuda a recordar. Y se las vas a enseñar a tus hijos. Las repetirás en la mañana y en la noche, en la tarde y en la noche. Dele que dele, para que ellos aprendan estas palabras que dan vida. Pero ahora vea, en ese contexto, váyase al versículo 20. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan estos mandamientos, estos mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos de Faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del Faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Dígale al que está a la par, para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y obedeceremos fielmente todos los mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Y así ha sido hasta hoy. Bueno, notemos mucho la redacción de ese versículo 20. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, tome nota que no dice, por si acaso algún día te pregunta, ¿verdad? Puede que haya tal vez, a lo mejor, la posibilidad de que tu hijo te pregunte. No, el texto dice, cuando te pregunten. O sea, el texto asume que te van a preguntar. Y bueno, yo no sé usted, y que esto no le llegue a oídos a mi mamá, que de aquí no salga. Yo no sé usted, pero a mí de chiquilla, vean, en el 99% de las preguntas que yo hacía, la respuesta era porque sí. Yo no sé cuántas, porque yo digo. Y la quiero montones. O sea, mamá como la mía, no hay. Pero esas eran las respuestas. Y cuando uno no quería comer algo, pero conste que no digan nada, ¿verdad? Cuando uno no quería comer algo, vean, esto es verídico y puedo traer a mis hermanos como testigos aquí, hermana Hacienda. Que uno no quería comerse algo, yo no te estoy preguntando si querés, te estoy diciendo que te lo comas. Yo no te estoy preguntando si te gusta. Yo no te estoy preguntando si te gusta, te lo comes. Y vean, 1000 preguntas, la que usted quiera que yo hiciera, la respuesta generalmente era porque yo digo. No, súper obediente crecí. O sea, cero, fue ya muy grande que yo me di cuenta que uno puede cuestionar la realidad. Pero en el 1500 antes de Cristo, 1500 más estos 2000, hace 3500 años, ya Moisés sabe que van a preguntar. O sea, mami no había leído esto. Pero hace 3500 años el texto asume que hay una pregunta. Asume que te van a decir, ¿y por qué hacemos esto así? Y asume que usted no va a responder porque sí. Ni porque yo digo, el texto te está diciendo que uno responde con una respuesta. El texto nos enseña hace 3500 años que hay diálogo en familia.
que en las familias se dialoga y se habla. Y que te van a preguntar y que cuando te pregunten, usted tiene que tener la respuesta. Y la respuesta está basada en la gracia de Dios. No es por religiosidad que hacemos esto. No es por religiosidad que vamos a celebrar tabernáculos o esto o los mandamientos. Es porque Dios nos rescató. ¿Por qué venimos a la iglesia? Bueno, porque Dios nos rescató del pecado y no somos indigentes. Sí, la respuesta tampoco es porque Dios dice, aunque Dios dice, estamos de acuerdo, pero el texto te está diciendo, usted piensa su respuesta y cuando el niño te cuestione, porque te van a cuestionar, usted le va a dar una respuesta articulada, o sea, con lógica. Y usted le va a explicar como si fuera un adulto, porque los niños entienden. Es más, todo el libro de Deuteronomio dice, le enseñarás a tus hijos. ¿Qué significa eso? Que algo tienen que entender de lo que es la Biblia. Tal vez a su nivel, estamos de acuerdo, pero jamás asuma que ellos no pueden aprender Biblia. Y vea que para una muestra, ahí está Samuel, bien chiquitito, dormido a la par del arca. ¿Qué está haciendo ahí? Donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Por dónde se metía Samuel? Se atravesaba la tienda. O sea, todavía los rabinos no entienden ese pasaje, pero está muy claro que él está dormido y entra a la par del arca. Los niños sí saben percibir la presencia de Dios y sí saben aprender. Y somos nosotros los que tenemos que tener clarita la respuesta para que cuando pregunten, porque van a preguntar, y cuando te pregunten, usted tiene una respuesta basada en la gracia de Dios. Entonces, ¿verdad? Esto Dios nos ha rescatado y por eso es que queremos temer a Dios para que nos vaya bien, para que haya justicia, para que nos conserve la vida. Ahí cierra el último versículo, ese 25. Dice, entonces seremos justos. ¿Verdad? La justicia, la rectitud. Oh, América Latina. Qué dichosa serías tú sin corrupción. ¿Cuánto anhelamos que haya justicia? Que seamos justos, rectos. ¿Y por qué hay que ser rectos? Porque Dios nos rescató del pecado. Y en agradecimiento, nosotros somos rectos. ¿Y por qué aquí no se roba? Bueno, porque Dios nos rescató. Y en agradecimiento, nosotros no nos robamos un 5, sino que cumplimos estos mandamientos que nos hacen justos y rectos. Vamos a ver qué más. Bueno, ¿verdad? Es un diálogo con respeto, ¿verdad? Y el respeto se cultiva en la casa, ¿verdad? Se transmite y se modela. Ajá, la siguiente. Muchas gracias por ayudarme con… Se pegó. Ahí está. Entonces, hay una responsabilidad de la familia, ¿verdad? De transmitir estas respuestas basadas en la gracia de Dios. Y transmitir una manera de entender la vida, ¿verdad? Sin imposición. Porque si no podemos, tenemos que transmitir sin imponerle al niño el porque sí, ¿verdad? Pero para eso se ocupa entonces mucha oración, ¿verdad? Para que de ellos, o adolescentes o muchachos, no importa si ya está súper grande su hijo o su hija, igual de repente se va a dar un diálogo y igual te pueden preguntar en alguna y que usted tenga una muy buena respuesta para que como adulto usted le transmita de la gracia de Dios. Pero tiene que ir acompañado con mucha oración, ¿verdad? Para que sea el Espíritu Santo quien les ponga hambre y sed de Dios y les dé el entendimiento para comprender que por gracia somos salvos y que en agradecimiento entonces vivimos de esta manera que es diferente. Cueste lo que nos cueste. Y si es en la China, adiós familia. Pero eso se transmite con diálogo y con respeto y oración.
Y entonces uniendo varios pasajes, ¿verdad? El de Deuteronomio 16, pero lo que tenemos es que la fiesta o la celebración era una forma de transmitir teología. Y en esa representación y ¿verdad? En ese jugueteo, porque los chiquillos obviamente se meten y son los que más disfrutan la dormida afuera, ¿verdad? Si no está lloviendo. Pero en medio de esa celebración y de ese vacilón y de comamos esto y comamos lo otro, ¿verdad? Se está transmitiendo doctrina, se está transmitiendo teología, se está transmitiendo valores y se está contando una historia, ¿verdad? Y dando un ejemplo de gratitud. Todo esto lo hacemos porque Dios fue bueno, nos sostuvo con maná y con agua. Y de ahí importante que, ¿verdad? El extranjero, el refugiado, la viuda y el huérfano fueran parte también de invitarlos, siempre invitarlos, para que de alguna manera el niño está en contacto con gente que ocupa nuestro apoyo como familia. El concepto de familia era amplio, ¿verdad? Familia es todos los que aquí podamos incluir y que pertenecemos y nos apoyamos uno al otro. Regáleme la siguiente. Entonces, preguntas que nosotros debemos pensar para sean niños o más grandes o mamoncísimos, no importa. ¿Por qué Jesús, por qué tenemos o celebramos a Jesús como agua viva? ¿Qué hay en tu testimonio? ¿Qué hay en tu vida? Para que usted pueda compartir con otra persona qué ha hecho el Señor por ti. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos bautizamos? Posible que es más, cuando te pregunten, ¿por qué nos bautizamos? Bueno, porque es una señal para representar que Dios nos lava del pecado, porque ¿verdad? Nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y celebramos que entramos a una nueva vida. ¿Por qué nos casamos por la iglesia? Esa es una pregunta que te la van a hacer y de fijo ya la están haciendo porque ya no creen en casarse por la iglesia. Entonces hay que saber responder por qué la Biblia pone o establece que el matrimonio es sagrado. Es un pacto y no es a la libre. Aunque allá afuera lo hagan a la libre, aquí no, porque para Dios esto es importante y es en pareja, ¿verdad? ¿Por qué no abortamos? Bueno, porque para Dios la vida es importante y la vida empieza cuando empieza. En ese instante, al segundo, ahí hay vida. Hay un soplo de vida. Esta cosita es un milagro de vida y tiene derecho a ser protegido o protegida. ¿Por qué no cometemos adulterio? ¿Por qué no varias o varios? Bueno, porque otra vez protegemos esto que llamamos familia y porque el amor se cultiva, porque la relación de pareja requiere respeto. Piensen en la verdad, cómo articular esa respuesta. ¿Por qué ofrendamos? Bueno, porque Dios nos ha dado y de lo que Él nos da es una manera de nosotros pactar nuestro corazón en el buen sentido, ¿verdad? De decir no todo es mío, sino que yo comparto y doy y le doy al Señor en agradecimiento por lo que Él me ha dado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos. Vamos a orar por nuestras familias, por nuestros hijos, sean pequeños o más grandes o muy grandes, no importa. Nunca es tarde para empezar un diálogo con respeto y nunca es tarde para aprender a relacionarnos con nuestra familia en armonía. Y bueno, Señor, gracias porque en esta fecha, de alguna manera recordamos, celebramos, Jesús, que tú eres esa fuente de agua viva. Tu Espíritu Santo en nosotros fluye como ríos de agua viva, Señor. Y Padre, reconocemos que te necesitamos y que sin ti no podemos, Señor, no podemos. Solo en ti hay fortaleza para enfrentar la vida.
Solo en ti, Señor, las fuerzas que necesitamos. Y nos disponemos a ti, Señor. Pedimos que tú bendigas nuestras familias con conocerte, con venir y tomar de esa agua, venir a ti, Señor, y refrescarnos en tu palabra y en ese tiempo contigo y aprender qué es identidad y de dónde viene nuestra identidad. Y hacer a un lado el que dirán, Señor. Padre, quita de nosotros lo que impida tomar de esa agua. Gracias, Señor Jesús. Y pedimos por nuestros hijos, Señor. Pedimos por ese diálogo en familia que tú milagrosamente, Señor, repares relaciones. Pedimos en esta noche que tú repares relaciones. Que tú traigas reconciliación, que tú bendigas el diálogo, Señor. Y que tú nos des sabiduría para responder con la gracia tuya. Enfocados en lo que tú has hecho por nosotros y por qué sostenemos los valores que tenemos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Si usted tiene una necesidad en su familia o en su cuerpo, si físicamente necesita algo, levante su mano ahí donde está. Y los que están alrededor, vamos a acercarnos, vamos a orar. En realidad, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y como un río fluye. Entonces, donde usted esté, ahí levante su mano y vamos a los que están alrededor, les voy a pedir que se aperciban de esas manos y vamos a orar unos por otros. Pídele al Señor que toque, que bendiga. Gracias, Señor.